Hola, Aquí, muy buen día. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos en una semana muy interesante de transmisión de eventos en los que diversos colegas del país, hombres y mujeres que se dedican a la biología, nos han regalado una pequeña parte de su tiempo, de su vida, de sus experiencias, para platicar con nosotros, para conversar en este conjunto pues de reuniones, de coloquios, en donde diversos colegas de la federación nos estamos acercando con nuestros pares para que nos platiquen qué es lo que hacen, qué actividades importantes están desarrollando en su ejercicio profesional, pero fundamentalmente de qué manera este trabajo profesional se liga con la responsabilidad social del ciudadano, del mexicano interesado por incidir desde la plataforma social, desde la familia, desde la sociedad, desde las distintas comunidades en donde hace y desarrolla su actividad profesional. Esos compromisos por un México mejor, más justo, más comprometidos, no solo con las tareas que tienen que ver con nuestro trabajo profesional, sino con nuestra responsabilidad cívica, nuestra responsabilidad ciudadana, para llevar lo mejor posible este trabajo a la sociedad. Hoy estamos, pues, como todos los días y como todos estos eventos que hemos estado transmitiendo, muy contentos porque nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida y que tiene todo un trecho por delante de seguirnos compartiendo sus experiencias en el campo de la docencia y la investigación. Ella es la doctora Clementina Barrera. Ella nos ha estado actualizando acerca de la importancia del trabajo transdisciplinario. Entonces decidimos intitular esta entrevista como Ambiente y Transdisciplina. ¿Realmente estamos trabajando en forma coordinada con otras profesiones? Esto es algo que nos va a platicar la doctora Clementina Barrera Bernal. Ella nos va a decir realmente, pues, cuál es su actividad, cuál es su trayectoria, de qué manera incursionó en la biología. Todos tenemos una historia muy interesante, muchas veces anecdótica, de este trabajo. Bueno, y sin más comentarios que agregar, Clementina, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? hey, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación y poder compartir algo de lo que he vivido las últimas décadas. Muy bien. Platícanos de ti, Clementina. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde estás trabajando ahora? Entiendo que estuviste dirigiendo una institución muy importante del país, que es la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Pero Sí. platícanos, ¿quién es Clementina Barrera Bernal? Bueno, Clementina Barrera Bernal es originaria del norte del estado de Veracruz, me asumo como huasteca, y entonces yo crecí en un ambiente rural. Y bueno, ese ambiente rural te va permeando de muchas cosas, ¿no? Te maravillas de cómo una semilla tan pequeña y todo puede desarrollar y dar un árbol de 6 o 7 metros de altura, ¿no? Que es muy fuerte y que produce frutos, etcétera. O cómo puede una semilla generar más maíz o más frijol, etcétera. Entonces, creo que desde ahí mi tendencia era hacia ciencias agrícolas o hacia veterinaria, pero finalmente en la secundaria tuve una pareja de maestros muy entusiastas, muy apasionados de la enseñanza de la biología, y creo que finalmente me decanté por el área de la biología. Yo creo que siempre ha habido influencia de algunos profesores que con su saber, te transmiten su entusiasmo, y entonces, bueno, finalmente llego yo a la universidad, me desarrollo ahí en el área de la hidrobiología, y otra vez me encuentro con profesores e investigadores que me van guiando. Finalmente aterricé mi doctorado en el área de ciencias ambientales e ingeniería en la UAM. O sea, finalmente no dejé el área
de biología y bueno, los tiempos van cambiando, ¿no? Necesitabas tener más elementos para la docencia, estudié una especialidad en docencia, después pues en las instituciones de educación superior pues ya te requieren los grados y pues hacer la maestría en ingeniería ambiental, luego el doctorado. Y bueno, eso te va llevando al desarrollo de la investigación en diversas áreas. Como dices, después de mi trayectoria de docente, me dediqué un tiempo o dediqué mi tiempo a la administración escolar. Ya no estoy al frente de ahí, estoy haciendo actualmente un año sabático en el Instituto de Ecología, precisamente con pues un proyecto sobre humedales naturales urbanos y que requieren de este trabajo de multi y de interdisciplina. Creo que es lo que podría yo decir de mi trayectoria. Gracias, Clementina. Sí. Perdón el tiempo de respuesta, pero es que las pantallas luego no son muy rápidas. Ay, sí, Bueno, caray. fuiste muy breve, Clemen, nos hiciste un paseo muy rápido, o sea, a la velocidad de la luz casi, porque yo sé bien que tu trayectoria es amplísima y claro, nos dejas ver las partes interesantes de tu visión, cómo empiezas, por qué eliges la Sí, carrera. Fíjate que recientemente y de años atrás a la actualidad, nos hemos dado cuenta en la biología que el trabajo transdisciplinario, el trabajo con otras profesiones, se vuelve cada vez más importante. sí, Eh, Ahora que estamos en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos damos cuenta que los temas que abordamos desde la biología son muy diversos. Son tan así diversos es. que dentro de la misma biología hay disciplinas que se encuentran en los extremos y que quienes las ejecutan tienen lenguajes y tienen incluso hasta prioridades y visiones del trabajo profesional un tanto distantes, de manera que no solamente se convierte en un reto el trabajo interdisciplinario, sino el que tiene que ver con otras profesiones que de alguna forma y cada vez más inciden en la protección del ambiente. Se responsabilizan de conocer aspectos que para nosotros pues es la jerga cotidiana, ¿no? Es la temática de todos los días, la biodiversidad, los problemas de contaminación, el cuidado de los recursos naturales, tanto aquellos que tienen que ver con el mundo abiótico, o sea, todo lo que no es Ujú. vida, y últimamente, pues lo que ha hecho que entremos en esta crisis, que es el cambio climático. Pero regresando a la pregunta fundamental que quiero dejar en tus manos es, ¿qué tan preparados estamos como biólogas, como biólogos, para enfrentar este compromiso social, profesional, desde el punto de vista de nuestra relación con otras profesiones? Usemos cualquier ejemplo, ¿no? Los abogados, los arquitectos, las ingenieros, en fin. Veo que tú tienes esa particular herramienta que es haber hecho un posgrado en ingeniería ambiental. Ujú. Pero, ¿cómo estamos desde la biología preparados? ¿Qué nos hace falta en todo caso? ¿Y qué mensaje nos darías para fortalecer ese trabajo transdisciplinario? Ok. Esta cuestión de la transdisciplina, pues no es reciente, ¿verdad? Creo que fue Piaget que en el 72 acuñó el término, pero ya son más de 50 años, y pues también la situación en nuestro mundo, en nuestro ecosistema global, pues ha cambiado. La, la, la transdisciplina, pues, es algo así como cruzar las fronteras de las disciplinas, ¿no? Y crear conocimientos integrados alrededor de un propósito común. Esto nos ubica en dos polos, entre si somos muy específicos en nuestras disciplinas, así muy reduccionistas, y vemos nada más el árbol, o nos vamos a una perspectiva holística integral y vemos el bosque. Y entonces, esta transdisciplina, pues creo que nos quiere llevar a un punto medio, ¿no? Entender el árbol sin perder de perspectiva el bosque. Entonces,
eso se aplica muy bien para la actualidad porque los problemas ambientales se han vuelto complicados y complejos. Y entonces se requiere de esa visión holística integradora en donde se incorporen todas las disciplinas. Yo creo que la transdisciplina pues tiene muchas ventajas porque pues se ayuda a identificar y comprender interconexiones entre diferentes áreas, se puede fomentar la participación activa de los diversos actores, promueves la colaboración y el diálogo, y yo creo que de alguna manera alentamos la creatividad y la innovación en los diferentes lugares. En el caso de los biólogos, y yo creo que todas las profesiones, esto de la transdisciplina, pues es como un camino en construcción, y la colaboración, pues es esencial en muchos ámbitos. Los desafíos, como bien decías, pues ahora son más grandotes, más complejos. Las preguntas ya no son tan específicas. No sé, hace 40 años decía, había un problema de contaminación y decía, pues, el ingeniero químico o de pregúntele al biólogo y demás, pero era una situación muy puntual en un lugar y en un tiempo determinado. Ahora, pues el mundo se ha hecho complejo, se ha hecho global, se ha hecho interdependiente, y entonces eso requiere de otro tipo de enfoque. Yo creo que en ese sentido, sí, la biología se ha hecho cada vez más inter y transdisciplinaria. E incluso a veces pensamos que somos abordados, ¿no?, en nuestros objetos de estudio por otras disciplinas. Que si los ingenieros ambientales ya se adueñaron de tal cosa, que si los abogados hacen estudios de impacto ambiental, etcétera, que si los médicos están metidos en la cuestión de la transmisión de enfermedades y la zoonosis y etcétera, ¿no? Entonces, creo que la biología, a diferencia de otras disciplinas, tiene más elementos de la interdisciplina y la transdisciplina. La biología, de repente, pues yo creo que ha impactado en otras áreas. Ya veo ahí economía ambiental, educación ambiental, psicología ambiental, aunque mi perspectiva es que estas cuestiones, más que acotadas en un campo disciplinario y en un programa de estudios, más bien deberían ser transversales. Sin embargo, eso también nos ha llevado a que debamos de tener cierta preparación. Es decir, hay muchos retos para los cuales a los biólogos podemos estar preparados en un porcentaje o en unas habilidades, pero que tendríamos que fortalecer. Creo que uno de ellos es la comunicación y la colaboración con otros profesionistas. ¿Por qué? Porque todas las disciplinas manejamos pues campos teóricos separados, una terminología diferenciada, métodos y técnicas de investigación ad hoc, ¿no?, para nuestro objeto de estudio. Entonces, yo veo en los biólogos esta facilidad, ¿no?, para la comunicación y la colaboración. El otro aspecto, pues, es la integración de conocimientos tan diversos. Y pues eso lleva a crear otro campo teórico nuevo, ¿no? Con nuevos métodos, con nuevas técnicas, con nuevas teorías que asuman y trasciendan el campo disciplinar. Una vez hecho esto, y que este marco conceptual y teórico diferente llegue, pues habrá que evaluar las cosas que hicimos. Y finalmente, pues para todo esto, para comunicarnos, colaborar entre las diferentes profesiones, integrar conocimientos, diseñar nuevos conceptos y nuevas teorías, hacer una valoración, pues se requiere de tiempo y se requiere de recursos. Hay muchas áreas en que los biólogos ya han incursionado en con esta visión transdisciplinaria. Por ejemplo, cuando se hacen planes de manejo para áreas o espacios naturales, cuando se hacen manifestaciones de impacto ambiental, programas de educación ambiental o de desarrollo comunitario. Bueno, cuando se hacen como se debe de hacer, porque a veces
pues nada más es la visión multidisciplinaria, ¿no? Que cada quien da su aportación y se hacen una suma de cosas o pegotes. Y bueno, eso para nada es transdisciplina, pero si hay esta colaboración, esta comunicación, esta integración de conocimientos, esta unificación de conceptos y de teorías, pues entonces todas estas cosas que se hacen como ejemplo que yo daba, planes de manejo, manifestaciones de impacto ambiental, educación ambiental o desarrollo comunitario, pues pueden ser una muy buena referencia de la transdisciplina. Muy interesante y tienes toda la razón. Es un tema que no tiene poco de haber iniciado, pero creo yo que va lento, ¿no? Que nos falta entrarle, como dicen por ahí, entrarle al toro por los cuernos, porque en el discurso y la narrativa todos estamos felices, ¿no? Y escuchamos frecuentemente la palabra trans e interdisciplina, pero ¿con qué se come? O sea, qué cosas hacen falta en el trabajo cotidiano de las profesiones, de las distintas áreas del conocimiento, que nos permita leer y entender y practicar un mismo idioma. En este caso, el compromiso del cuidado del ambiente. Y dijiste varias cosas muy interesantes, Clementina. Efectivamente, yo me pregunto cómo es posible, por ejemplo, que un instituto de ingeniería se dedique a hacer estudios de impacto ambiental de un ambiente donde el principal reto es describir la biodiversidad. En el plan de estudios de ingeniería, por mucho que sea ingeniería ambiental, en el caso de los posgrados, la biodiversidad no es su campo de especialidad, le pertenece a otras profesiones. Y hay otro espacio todavía más delicado, el de los temas de litigio ambiental que son importantes desde el punto de vista del ejercicio profesional de los abogados, en donde incide en la parte del quehacer multidisciplinario, en la construcción de políticas públicas y de regulaciones ambientales, en donde si no somos suficientemente cuidadosos, resulta que dejamos muchos espacios con o sin la intención de que queden ahí, de incertidumbres que luego se convierten en la mina de oro para quienes les encanta litigar asuntos ambientales por las imprecisiones o por los vacíos legales. Eso debemos de prevenirlo, pero es un trabajo que nos hermana o nos alía con otros profesionistas de las ciencias penales o de las ciencias jurídicas y que tampoco lo veo muy claro en el trabajo de estas transdisciplinas. Entonces hay mucho que hacer y decía yo en la pregunta inicial, ¿qué tan preparados estamos? Bueno, primero que nada, creo que nos hace mucha falta varias cosas y lo dejaría aquí como elemento de seguimiento. No he visto yo un manual de transdisciplina en los compromisos y responsabilidades ambientales que le hable a cualquier profesionista, independientemente de que la iniciativa la podamos tomar nosotros desde el área de las ciencias naturales. Entonces, una vez que hemos dicho todo esto, me gustaría abordar el tema fundamental de nuestras conversaciones de esta semana, que tiene que ver con el trabajo ciudadano. Nosotros, además de biólogas o biólogos, investigadores, docentes, a donde sea que se oriente nuestro campo de trabajo, también somos entes sociales, tenemos responsabilidades ciudadanas y tenemos intereses y preocupaciones de esta índole. De manera que a nosotros nos interesa mucho que nos platiquen, compartan sus puntos de vista los diferentes especialistas de en dónde estamos parados como ciudadanos en un entorno en donde los temas ambientales ya no son únicamente del interés profesional de la biología, incluso tampoco de otras profesiones afines, sino es un interés que va más allá incluso de los conocedores o de los que han tenido cierta preparación en temas ambientales, del ciudadano común y corriente. ¿Qué trabajo nos hace falta desempeñar y en qué espacios sociales podemos hacer lo mejor posible para desarrollar tareas, acciones y compromisos de índole ciudadano en torno al cuidado del medio ambiente
que nos permita reaccionar mejor frente a estas emergencias, todas ellas, pues que las venimos acarreando a veces por décadas, pero que la última y la más apremiante, que es de la crisis climática, pues nos habla de que tenemos que tomar acciones pues desde ayer. ¿Cómo Así ves es. este tema del quehacer ciudadano, Clementina? Híjole, sí, yo creo que ser biólogo, ser ciudadano, ser mujer, por ejemplo, pertenecer a ciertos grupos etarios o económicos o no sé, eso nos va cruzando y nos va formando como individuos. Entonces, cuando alguien dice, tienes que responder como un ciudadano responsable, y entonces ese ciudadano o ciudadana responsable pues es un crisol, ¿no? De muchas cosas y responde en función de todo eso, ¿no? De su origen, de su formación, de su género, de su disciplina, de su trayectoria personal, de su compromiso individual, etcétera. Entonces, creo que en el caso de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pues tal vez las pondría yo en varias áreas y una de ellas sería el uso y manejo adecuado de la biodiversidad, o sea, que es para lo que tenemos, como tú bien decías, una buena formación. Em, Tal vez otra área sería la investigación científica, en donde pues nuestros conocimientos ayuden a entender de forma mejor los ecosistemas, en la educación y la divulgación, que pues tengamos cuidado, ¿no? Y de transmitir conocimientos eh, ciertos, validados y ayudemos a generar una conciencia ambiental, ¿no? O a fomentarla o a fortalecerla. Otra área tal vez en donde es grande responsabilidad de nosotros como ciudadanos es la asesoría y la formulación de políticas ambientales, porque pues, los tomadores de decisiones son los que pues, las toman, ¿no? Y a veces sin mucha experiencia ni conocimiento del asunto. Y algo muy importante, que seamos impulsores y participemos en proyectos de tipo comunitario. Yo sé que pues eso es un poco difícil porque pues tienes que ser sujeto y objeto de la investigación y tienes que asumir responsablemente lo que haces en cada uno de esos ámbitos. Bueno, eso es lo que ahorita se me ocurre. No sé si contesté o si tienes alguna otra pregunta que matice esto. Sí, sí, Clementina, bueno, no, la realidad es que fuiste muy precisa porque si citaste ejemplos de los trabajos desde la trinchera del conocimiento de cada quien que lo proyectan hacia un compromiso social, pero una vez que se da esa proyección, la otra parte de la pregunta es, ¿en qué espacios? Por ejemplo, sabemos que la biología hoy, a diferencia de la biología de hace 3, 4 décadas, nos permite trabajar en organizaciones de la sociedad civil Ah, sí, que no existían y así en es. donde nuestra función es más reactiva que Ujú, proactiva. Es decir, estamos reaccionando frente a problemas o frente a vacíos, muchas veces de autoridad o de conciencia ujú. ciudadana, en donde estas organizaciones de la sociedad civil, que antes eran organizaciones no gubernamentales, ONGs, ajá. pero que finalmente pues son espacios de la comunidad en donde colaboramos con diferentes personas que no necesariamente deban de provenir de la academia o de la Así es. ciencia, pero que compartimos un interés y una preocupación en común, que es el cuidado del ambiente y hacer algo. Estos son espacios ciudadanos. Hay otro espacio por excelencia que nos pone en el puente entre el ejercicio profesional y la responsabilidad social, que es el colegio, esta Ajá. institución profesional que no solamente cuida la excelencia y la actualización profesional,
sino también es el espacio legal, hay que decirlo, es el espacio que prevé la ley para que los profesionistas hagan servicio social. La parte servicio social está claramente establecida en uno de los articulados de la ley de profesiones, que es reglamentaria del artículo 5 constitucional, en el que dice que deberemos hacer servicio social, y por servicio social se entiende un trabajo no remunerado que nos comprometa con las necesidades y las emergencias, muchas veces así llegan a serlo, que plantea la sociedad y en donde nuestra profesión nos hace idóneos para atenderlas, pero es un servicio social. Entonces, la pregunta complementaria, Clemen, era, ¿esos espacios son, por ejemplo, usemos el caso de Veracruz, que yo lo considero muy rico en esta actividad social? Me gusta mucho escuchar a mis colegas de, pues ahora sí que en el INECOL, en donde ahora tú estás, en donde hicieron una innovación que ha sido ejemplo en muchas instituciones de educación y de investigación, en donde tienen un brazo metido y muchas neuronas puestas al servicio del poder legislativo. Es decir, colaboran con el poder legislativo de manera institucional, pero también de forma espontánea y sostenida, sistemática, para estar al pendiente del trabajo legislativo. Y entonces, qué mejor que los expertos que tienen esa capacidad de conocer las entrañas de la biología, de cómo funcionan los ecosistemas y qué es lo que debemos cuidar, quienes sean los que llevan el consejo de mejor calidad a los legisladores en este caso. Te decía yo, ese es un ejemplo que yo cada vez que tengo oportunidad lo utilizo de referencia para que otras instituciones hagan lo mismo, vincularse con este poder legislativo. Lo mismo con el poder de la Unión en materia judicial y desde luego el Ejecutivo, en donde estos trabajos de las organizaciones no gubernamentales lo que hacen es cumplir una responsabilidad social en esos espacios de participación en donde ninguno de los poderes hace un trabajo formal, pero que le corresponde a la sociedad. Entonces, yo con estos comentarios te diría, ¿estamos ocupando suficientes espacios de la sociedad en materia ambiental para incidir en nuestra responsabilidad ciudadana o hace falta diversificar más este esfuerzo ciudadano por ser un ente social responsable en materia ambiental? Sí, sí, bueno, aquí yo creo que hay varios puntos de donde podemos verlo, ¿no? Uno es la formación de los biólogos. Primero, no sé si va a ser otra pregunta hacia dónde vamos como formadores de la disciplina. Pero quiero acotar esto, o sea, cuando vemos una formación disciplinaria que estudia biología, estudia ciencias atmosféricas, física o matemáticas, pues vemos un campo de conocimiento así como muy más o menos lineal, hiperespecializado y un poco fragmentado. Y entonces, una cosa muy importante es esto, la formación, ¿no? De los profesionistas. En ese sentido, creo que pues sí, habría que hacer una formación transdisciplinaria mejor en los biólogos y eso pasa por la incorporación, a estar atentos al conocimiento científico, incorporar el conocimiento tradicional y estar atento a cómo este tipo de conocimiento se mueve por los diferentes actores sociales. Pero cuando me dices en qué espacios, efectivamente, las organizaciones de la sociedad civil eh, mm, pueden promover, alentar, distribuir el conocimiento y asumir una responsabilidad como ciudadano. En el caso de los colegios, pues sí, organizarse, proponer e incidir, ¿no? En las políticas ambientales que se generan. Pero también otro espacio, pues es la parte de la academia.
Yo no niego que el conocimiento específico sea bueno. O sea, pues nos ha dado muchas cosas, ¿no? La generación de vacunas, por ejemplo, o resolver cosas muy, muy específicas, este conocimiento específico. Pero en el caso de acá, de la responsabilidad social, sí tenemos que trabajar, trabajarlo más. Y creo que también otro de los espacios donde se tiene que fomentar todo eso, pues es en la misma formación de los profesionales de la biología y de otras áreas. De los colegios, ¿qué más tendríamos que decir? Bueno, están en la práctica, ¿no? Están acumulando experiencia, los lleva a conocer todas estas diferentes tendencias que hay en la política ambiental en México, están actualizados en los métodos y las técnicas, eh, mm, intercambian información, certifican habilidades prácticas de los profesionistas. Entonces, creo que su papel es muy importante porque pues trascienden todas estas cosas, ¿no? Desde el conocimiento teórico, las habilidades prácticas, el enlace con la sociedad, las propuestas, hacerlo con la responsabilidad social que se requiere. Creo que si bien las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar a generar esta participación ciudadana, pero también actuar responsablemente, pues el papel más importante lo tienen los colegios. Indudablemente, qué bueno que lo citas y que haces este recorrido de la problemática en relación a nuestro trabajo social. Y sí, cometí la falta de no darte ese marco hacia dónde íbamos, cuando bien me preguntas hacia dónde vamos. Efectivamente, ya te adelantaste. Vamos precisamente a cerrar esta plática Okay. aprovechando tu vasta experiencia académica. Si los programas de educación superior en materia de ciencias naturales, específicamente biología, y muchas otras carreras que se han ido incorporando a esta misma especialidad o campo de conocimiento de las ciencias naturales, están actualizadas en términos de lo que el país y la problemática nacional hoy nos demanda, no solo en cuanto a su calidad académica y su nivel de excelencia, que siempre debemos tender a lo mejor posible, sino a que aborde de manera práctica estos casos de emergencia o de urgencias Ujú. que pues son pues un mosaico, ¿no? Tan heterogéneo como es nuestro país y que denotan una demanda de conocimientos y de compromisos del profesorado, de la planta docente de cada institución, para que hagan esas vinculaciones. Ahí tenemos grandes trabajos. Yo sé que tú has colaborado por muchos años en esta labor de la actualización de los programas de estudios. Yo sé que hay instituciones que se dedican a certificarlos y establecer esos puentes de vinculación con las necesidades prácticas del mercado laboral. Ujú. Y pues concluiría haciéndote la pregunta de hacia dónde vamos precisamente en estos programas de estudio para fortalecer esta visión de país en donde caben estos espacios. Voy a citar solamente tres, hay muchos. Ujú. El primero de ellos, creo que el que más se ha buscado desarrollar es el de la educación ambiental, es decir, Ujú. todo el trabajo formal e informal de la transmisión del conocimiento, pero ya no para nuestros pares, para nuestros colegas, sino para la Ujú. sociedad en general. Necesitamos adoptar un lenguaje más accesible, necesitamos hacer gala de ejemplos prácticos que a la sociedad y a la gente común y corriente le diga claramente para qué nos sirven estos conocimientos, por un lado. El otro elemento tiene que ver con lo que ya mencionamos, que es el trabajo transdisciplinario, que tanto en los programas de estudios hacemos esta labor de fortalecer estos cuadros y capacidades desde el punto de vista incluso hasta emotivo o de empatía respecto a otras profesiones
Y el tercer elemento es los ejemplos, si tú los tienes a la mano, si no, no importa, de casos de éxito. Yo sé que en Veracruz hay varios casos de éxito de este trabajo transdisciplinario en donde se calibran las capacidades de los profesionistas de las ciencias biológicas en cuanto a las demandas de la sociedad. Te los pongo nada más como punto de referencia: la Ley de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, en sus características novedosas, cualquiera que éstas sean, por un lado, y por otro, los programas de ordenamiento territorial, considerando que Veracruz es uno de los estados que más fuerte ha sufrido el problema de pérdida de riqueza por cambios de uso de suelo. Ok, híjole, bueno, primero, ¿hacia dónde vamos? Como para ver la formación de los profesionales de la biología. Pues sí es un reto y un grande compromiso, ¿no? Porque, pues finalmente si queremos atender la transdisciplina, pues tenemos que formarnos así. Y entonces nuestros diseños curriculares tendrían que ser con ese aseguramiento de que los estudiantes pues tengan oportunidad de explorar y comprender la interconexión con otras disciplinas. Eso lleva a que cambiemos el enfoque de nuestros programas de estudio para los profesionales de la biología futuros, pues que abarquen prácticas donde se incorporen varias disciplinas, que desarrollen habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que se fomente la comunicación y la colaboración a través de proyectos en equipos, en debates, que se incorporen también en proyectos de investigación colaborativos, tal vez que tengan tutores transdisciplinarios, ¿no? Así, alguien que los vaya orientando, ¿no? En este camino y que sean capaces de el autoaprendizaje para toda la vida, ¿no? Que sigan formándose. Pero, pues eso sería como los retos, ¿no? Que hay que hacer al interior de los planes y programas de estudio. Eso a mí me tocaría decir por parte de la formación de los profesionales. Y bueno, muchos de nosotros tal vez no tengamos todas las herramientas para lograr impactar, ¿no? En las nuevas orientaciones de enseñanza. Pero pues el mundo va para allá, o sea, ahorita pues el biólogo tiene que conocer y saber de muchas otras cosas. Cuando a una dependencia, sea una consultoría, sea tal vez una universidad, le piden un plan de manejo para algún área natural protegida o un ordenamiento del territorio, etcétera, pues no nada más tiene que reunir la información física, química, biológica, tiene que describir los componentes sociales y económicos, tiene que abordar las relaciones de poder que se dan entre los diferentes grupos de donde se va a hacer el ordenamiento, ¿no? Tiene que consensuar con las comunidades, debe de colaborar, ¿no? Con otros profesionistas, porque pues uno luego no sabe ni siquiera hacer un mapa de actores clave, ¿no? Y establecer las relaciones que entre ellos tienes. Pero entonces es en la práctica y en el desarrollo de esos proyectos que vas generando esta interacción y esta colaboración con otras disciplinas. Y entonces, pues los casos de éxito que yo conozco y podría describir, pues son, por ejemplo, pues nuestra facultad, la Universidad Veracruzana, un grupo de sus especialistas hizo el plan de manejo para el pico de Orizaba y para el cobre de Perote. Y bueno, es ahí donde se va viendo, ¿no? Esta cuestión del trabajo colaborativo con otros colegas de diferentes disciplinas, pero también se acerca uno a la responsabilidad social. Hay otros casos de éxito, así que yo conozca, pues hay varios proyectos que, bueno, nosotros ahorita no estamos con FOMIX, por algún tiempo hubo apoyo, ¿no? Por el fondo mixto
depende de CONACYT en cada uno de los estados, y en estos proyectos eso te pedía, ¿no? El trabajo multitransdisciplinario y que atendieras a la resolución de problemas reales, y pues ahora te piden además que incorpores a la sociedad. Y pues son, digamos, las referencias que yo tengo, ¿no? De aquellos casos de éxito en donde el profesión de la biología ha estado trabajando con otras disciplinas y que ha asumido esto con una responsabilidad ciudadana. Muchas gracias, Clementina. Sí, Ujú, estoy de acuerdo contigo. Es un trabajo que se tiene que construir día a día. Efectivamente, la capacidad de las instituciones de educación superior para que organicen en sus cuadros profesionales trabajos de esta índole, específicos como los planes de manejo, los ordenamientos territoriales, las normas ecológicas, hace que sea este primer avance hacia la sociedad para invitar al resto de los especialistas a que se sumen a estos esfuerzos. De repente me viene a la mente una lista de herramientas importantísimas para inscribir estas capacidades de trabajo inter y transdisciplinario, que son las herramientas de políticas públicas en los temas ambientales, que van desde la evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento ecológico, los planes de manejo, las normas oficiales mexicanas, instrumentos económicos, como pues una serie de herramientas que tienen que ver con financiamientos, bonos, recursos, el fondo mismo ambiental que está inscrito para distintas áreas del quehacer ambiental. Una buena referencia para ver de qué manera cada instrumento presupone la participación de distintos especialistas. Por ejemplo, los economistas ambientales les queda excelente el espacio de la herramienta de política pública denominado instrumentos económicos, porque pues ellos son los mejor calificados para proponer soluciones o ejercicios de crecimiento ambiental basado en fondos y en recursos financieros. En fin, esta es una oportunidad de conversar contigo para que veamos en dónde estamos parados, qué es lo que nos toca hacer, y sobre todo terminar diciendo que en alguna ocasión entrevisté yo a otro colega nuestro que se ha dedicado pues muchos años a trabajar en la parte, digamos, epistemológica del trabajo interdisciplinario. O sea, ¿en dónde estamos como profesionistas y qué tan lejos estamos de ser quienes podamos liderar los mejores trabajos interdisciplinarios cuando hablamos del medio ambiente? Y la visión que me daba Manuel Mas, que es un investigador de una institución, tú lo conoces muy bien, él está allá en Michoacán, me decía, bueno, pues es que yo me he dedicado tantos años y he llegado a la conclusión de que la biología es la que mejor nos prepara para abordar todos estos aspectos. Tú lo dijiste al principio, ¿no? La visión holística obligada en este tipo de abordaje la tenemos nosotros. O sea, por muy preparados que estén otros especialistas, nadie domina de una manera integral todos los elementos que tienen que ver con la solución de problemas ambientales como lo es la biología. ¿Qué es lo que falta? Le pregunté. Bueno, lo que hace falta es que nos lo creamos. Primero que estemos conscientes de ello y luego que sepamos que sí tenemos esa capacidad, pero eso depende mucho de lo que nos enseñen y cómo nos instruyan en nuestros procesos formativos, ¿verdad? En la formación a nosotros nos pueden entrenar para ser soldaditos de laboratorio, empleados de instituciones o muy buenos en desarrollar ciencia para determinado conocimiento, pero movernos en la esfera de de los niveles de organización a la cúpula para dominar ese todo, el bosque, sin perder el compromiso de ser especialistas en algunas partes o en varias partes de ese bosque, el suelo, el árbol, las aves, qué sé yo, es una visión que nace desde las esferas de la enseñanza. Yo te agradezco muchísimo
Clementina, que nos hayas regalado esta hora de conversación. Ok. Vamos a estarte escuchando, pues, repetidamente, porque vamos a repetir estas conversaciones distintos días en esta semana del medio ambiente, Ok. con los compromisos de otros expertos, pero también de otros especialistas. Debo decirte que invitamos a otras personas que tienen otra formación profesional justamente para fortalecer esta necesidad de tener trabajo Mm, transdisciplinario. Entonces vamos a escuchar a ingenieros ambientales, abogados, a economistas, vamos a escuchar a gente que tiene preparación en planeación ambiental territorial, para ver en dónde estamos parados desde nuestra especialidad de la biología. Te agradezco mucho, Clementina. Espero que pases un bonita semana y pues saturada como siempre con el trabajo que todo el tiempo haces en tu quehacer profesional. Muy bien. Oye, estaba pensando y ya me salí del formato que dejé fuera un montón de personas y organizaciones de la sociedad civil que tienen su sede aquí en Jalapa y han impactado no solamente la región, sino el estado y además Pronatura, por ejemplo, ¿no? Que hacen un trabajo transdisciplinario y de compromiso social muy importante, los de monitoreo comunitario del agua, Global Water Watch, por ejemplo, aquí Sendas AC, que ha trabajado desde sistemas de captación de agua de lluvia y otras cosas, City ADAP, ¿no? Que el Fondo Ambiental que es el Fondo Mexicano del Golfo, es el Fondo Ambiental del Golfo de México, el Fondo Mexicano para la Conservación, etcétera. O sea, sí hay un montón de estas organizaciones civiles, vamos a decir así, que se han coordinado con la academia, se han coordinado con el gobierno, etcétera. Han incorporado biólogos, muchas de ellos los dirigen biólogos y han incorporado a los trabajos también a egresados pues de la facultad donde yo estoy y de otras, ¿no? Eso estaba pensando ahorita que tú cierras esto y dije, híjole, si lo ven, van a decir, bueno, esta mujer, ¿qué? Nada más habla de su universidad, ¿no? Pero sí hay muchos espacios, ¿no? Que los biólogos y otras disciplinas se han asociado para tratar de resolver estos problemas que cada vez son más complejos, como bien dices, y que necesitan de esta visión integral, holística, pero que sí, pero que no deben de perder el conocimiento de la disciplina. O sea, nuestro campo teórico pues no es el mismo que tiene un ingeniero ambiental. A mí, alguien me dijo alguna vez que ojalá lograra yo tener la sensibilidad de un biólogo y la practicidad de un ingeniero. Y entonces eso me dijo, ok, cómo me está tipificando, ¿no? Un biólogo es sensible, ¿no? Sabe de muchas cosas y tiene un conocimiento más profundo y tal vez acertado, ¿no? De las cosas, pero tiene que migrar. No tiene que migrar, tiene que incorporar, ¿no? La cuestión de hacer las prácticas. Cuando yo estaba estudiando precisamente el posgrado, dices, pues ojalá, dice, tenga usted la sensibilidad de un biólogo y la practicidad de un ingeniero. Se apellidaba Castillo, el ingeniero, Huasteco también. Ya por ahí sabrás quién me lo dijo. Sí, cómo no, tienes ese tipo de experiencias, Clementina, tienes toda la razón. Esa parte de la sensibilidad, nosotros tenemos, a diferencia de otros profesionistas, algo, y voy a decir, pues algo que puede ser polémico, pero yo siempre, a lo largo de más de 4 décadas de ejercer la biología y de estar también en la academia, trabajando en la formación de recursos humanos, llegué a la conclusión de que quienes estudiamos biología, nunca perdemos nuestro carácter romántico, porque eso es lo que determina fundamentalmente esa inclinación de capacidades y de vocación al cuidado del ambiente. Y podremos tener 40, 50 años y la gran mayoría seguimos conservando esa característica que nos hace amantes de la naturaleza y que nos compromete toda la vida. Otras profesiones no necesitan ser
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, puede ser irrelevante. El dentista no está enamorado de la boca de las personas. Él dice, yo quiero ser práctico, voy a arreglar dientes, se acabó. Y el constructor, el que hace casas y edificios, bueno, pues es muy práctico también, dice, pues es una actividad que me va a dar de comer. Pero la biología, jamás pensamos en que eso es lo que nos va a dar de comer, lo hacemos porque nos gusta. Y pues el primer problema que tenemos es que muchas veces tenemos que dejarla porque no nos alcanza, porque no da para lo que quisiéramos. Pero ese es un elemento importantísimo. ¿A qué me lleva? A que esa sensibilidad a la que se refería el señor Eberto es que la ven, los otros profesionistas la ven. A nosotros nos ven los otros profesionistas como uno de los recursos humanos más importantes para desempeñar el trabajo del cuidado del ambiente, que somos el aliado idóneo. Sin nosotros nadie que tenga compromiso con el cuidado del ambiente puede hacer nada. Entonces, todas esas agrupaciones a las que tú te referiste, que efectivamente qué bueno que las citaste, yo nada más dije, Veracruz se cuece aparte en temas de compromisos de la comunidad, de los expertos en temas ambientales en su plataforma social. El trabajo de la sociedad, de los ciudadanos en Veracruz, es ejemplar a nivel nacional. Yo siempre utilizo estos ejemplos para citar las referencias que tú ya mencionaste, de qué manera se fortalece todo este trabajo de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil, y de veras que rinde frutos muy importantes. El primer, por ejemplo, y pues nos podemos quedar aquí platicando mucho tiempo, el primer caso de un instrumento económico llevado a la práctica cuando nadie sabía de qué se trataban los instrumentos económicos, que eran bonos de conservación. Se aplicó en Veracruz a finales de los años 80. Implicaba que utilizando los instrumentos de ordenamiento territorial, quien quisiera desarrollar una política o un plan o un programa en determinado territorio con una vocación de conservación, tenía que hacer dos cosas, o olvidarse de su idea o compensar. Y en la herramienta de compensación era el bono. Tenía que invertir recursos financieros y de otros tipos también de investigación, de compromisos y de políticas públicas para que se compensara ese posible impacto en el territorio con una potencialidad baja para el desarrollo, en otros donde pudiera equilibrar ese impacto. Entonces se crearon instrumentos que eran bonos de conservación. Caminó un poco, se detuvo por razones de que el resto de las regulaciones ambientales no estaban a la par de esta madurez y sobre todo el compromiso y la voluntad de las autoridades que no comprendieron esta gran contribución del conocimiento de los expertos en temas de instrumentos económicos, pero que sirvió de referencia para construir lo que después le dio nombre a un protocolo internacional que era el Protocolo de Kioto. Eso casi nadie lo sabe. Bueno, efectivamente, Clemen, pues hay muchos temas. Vamos a terminar nuestra conversación pues dándote las gracias y diciéndote que vamos a seguir reuniéndonos. Yo te quiero dejar la tarea, que ya la sabes, siempre que nos vemos y lo platicamos, te la recuerdo, que hay que reactivar el Colegio de Biólogos del Estado de Veracruz. Esta masa crítica, esta riqueza de profesionistas, esta diversidad de intervenciones en la sociedad que tienen nuestros colegas y nuestros pares en el estado de Veracruz es una oportunidad importantísima para que el colegio les dé espacio a los jóvenes, mujeres y hombres de la biología que están buscando poner su granito de arena en este trabajo, a la par de los compromisos formales de los colegios, que tiene que ver con la actualización profesional y con la vinculación con la sociedad en el servicio social que comentábamos. Te agradezco muchísimo, Clementina, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Estamos en contacto. Ok. Hasta pronto. Hasta pronto.